Bienvenidos a la Taberna del Androide. Buenas gente, bienvenidos una vez más a la Taberna del Androide. Hoy toca programa mini especial, no ha visto mucha actualidad esta semana. Teníamos el anuncio de la conferencia de Sony para enseñarnos los juegos de Play 5, que con muy buen criterio han decidido retrasar. Ya lo comentaremos en un programa más adelante. Pero la verdad es que bueno, no vamos a entrar a hacer comentarios sobre lo que está pasando. En cualquier caso, creemos que la decisión de Sony es la correcta y con muchas ganas, pero bueno, mientras tanto teníamos que hacer algo de tiempo. También se ha anunciado estos días la Game Gear Mini, esa sorpresa de Sega que estaba por ahí rondando, que se habían hecho muchas cábalas de una colaboración con Microsoft y demás, y que ha terminado siendo estas microconsolas, que van a ser 4 con diferentes juegos. Y claro, nos ha pillado tan de sopetón que ha sido hoy mismo, que tampoco hemos podido preparar nada, y también lo comentaremos más adelante en la taberna. Así que sin más, voy a presentar ya a la gente que vamos a estar hoy en el programa, que no son otros que Pere. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que teníamos ganas de grabar, teníamos ganas de lo del jueves, es decir, estamos grabando a miércoles hoy, miércoles 3, y teníamos muchas ganas del jueves 4, pero como bien has dicho tú, César, hay cosas que van primero en esta vida, al final estos son solo juegos, y aquí todos a tope con la decisión que ha tomado Sony. Y como no ha habido mucha actualidad y muchas cosillas, lo que vamos a hacer va a ser hablar de un montón de juegos, ¿verdad, César? Exactamente, lo que hemos hecho ha sido coger unos cuantos juegos cada uno de lo que hemos estado jugando últimamente y lo comentaremos. Y también tenemos hoy con nosotros a Chisco. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Sí, lo primero, decir que por supuesto, o sea, que hay cosas más importantes que los videojuegos y que yo creo que Sony no solo ha hecho bien tomando su decisión, sino además dando un poco de ejemplo como líder de la industria, y ya estamos viendo como muchas otras compañías están haciendo lo mismo con los eventos que tenían previstos para estos días, porque eso, hay cosas más importantes y hay que centrarse en eso. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de jueguitos, tenemos mucha mandanga que comentar, así que venga, vamos a darle. Pues sí, básicamente, pues lo dicho, se trata de hablar de que cada uno nos iremos haciendo turnos y vamos a ir hablando de juegos a los que hemos estado jugando últimamente y de los que no necesariamente hemos hablado en profundidad en algún programa de la taberna. Así que ya sabéis cómo empieza esto. Yo soy el profesor Falken y esto es la Taberna del Androide. ¡Vamos allá! Pues bueno, ¿quién quiere empezar? Venga, empezaré yo hoy, si os parece bien. Ataca. Pues mirad, yo voy a empezar con un juego pequeñito, con un juego que probé porque oí hablar de él a Povich y a Jeff de la Inditeca, que es el Hyperdot, que es un juego súper sencillo, que parece de móvil, ¿no? A nivel visual y demás, pero es de esos juegos que cuando los pruebas, madre de Dios, chicos, madre de Dios, de esos que te agarran, te pegan al mando, que te vician, que no te sueltan y que es, venga, esto me lo paso yo, esto me lo paso yo, esto me lo paso yo. Os explico de qué va el tema. Como bien indica su nombre, tú llevas un punto, ¿vale? Es un punto que se mueve en una zona de juego que está dentro de un círculo, como si fuese una arena, ¿no? Y en esa arena hay varias cosas que puede hacer según el nivel que sea. En unos es simplemente sobrevivir, en unos es recoger unos marcadores que aparecen simplemente pasando por encima,
y en otros, pues, pasar cierto tiempo tipo resistencia, ¿no? Entonces, aquí la gracia está en que en esa arena van pasando cosas. Van pasando cosas como, por ejemplo, que aparecen disparos y tú tienes que ir esquivándolos, como si fuese casi... A veces hay niveles que parecen casi un Danmaku, ¿sabéis? Esos bullet hell. Pues tienes que ir esquivando y tienes que ir sobreviviendo o recogiendo lo que tengas que recoger. Pero la gracia está en que de repente, a medida que tú vas avanzando de nivel, cada arena va metiendo como reglas nuevas. Por ejemplo, una regla que puede ser: la arena es más pequeña, o la arena es más grande, o tú te mueves más lento, o el suelo patina, o está todo oscuro y solo ves en una zona a tu alrededor. Pues la gracia está en que a medida que vas avanzando, esto se empieza a combinar. Y entonces aparece una arena muy grande pero que está oscura, una con power-ups pero muy pequeña, una... ¿Entendéis cómo funciona el tema? Con lo cual, al final, a mí me recuerda jugablemente, salvando todas las distancias del mundo, a lo que te puede pasar eso en un shoot 'em up o en Cuphead, mientras estás intentando con tu puntito moverte por una arena ahí resistiendo. A nivel visual... es muy minimalista, muy low poly. Os lo digo, parece un juego de móvil. A mí es el típico juego que dices, está en el Apple Arcade y le pega de lujo. Pero es alucinante lo sólido, lo divertido, lo difícil, porque hay niveles, obviamente, os podéis imaginar, a medida que vas avanzando en la dificultad sube, pues llegas a lo que llaman los niveles imposibles. Y madre de Dios, si son imposibles, ¿eh? O sea, el nombre está bien puesto de narices. Y una auténtica pasada. Una auténtica base de juego, estos juegos pequeñitos regalados en el Game Pass que descubres porque te los dicen, pero que es la hostia, en serio, increíble. Joder, tengo muchísimas ganas de probarlo. Y es lo que dices tú, estas pequeñas joyitas que nos encontramos en el Game Pass, es una de estas cosas que cuando empezamos a hablar del servicio yo ni siquiera me imaginaba. O sea, yo estaba pensando en los juegos gordos, ¿no? Y en realidad, estos caramelitos que te sueltan de vez en cuando, que una tarde tonta que te aburres y no te apetece ponerte a jugar al The Last of Us, no te apetece jugar al Final 7, te apetece jugar una cosa tonta, pequeñita, relajada, son una maravilla. Es una de las mejores cosas que tiene el Game Pass, en mi opinión. Sí, además, este juego, pero es de los peligrosos, os lo digo en serio, chicos. Porque yo estaba jugando y digo, voy a jugar algo así, lo que dices tú, ¿no? Más pequeñito, más tranquilo, no me apetece ahora. Estaba jugando un juego de rol, que luego os hablaré de él, largo, estos JRPGs de más de 50 horas, y no me apetecía y dije, voy a probar esto que me han recomendado. Dije, venga, lo voy a probar 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Estaba yo en la fase 47 diciendo, ¿cómo no puedo ser que yo no me pase esto? Me cago en la hostia, esto va a pasar seguro. Y ahí aguantando, jugando. O sea, es vicio, ¿eh? Y además, esta frase os suena, chicos. Te acabas un nivel y dices, a ver el siguiente cómo es. Uno más y ya está. Uno más y lo dejo. Son los enganches más tontos que te puedes echar a la cara. O sea, los días que te vas a dormir a las 3:30 y dices, ¿pero qué ha pasado? Ahí está. Yo me puse a jugar a las 7 de la tarde, en plan, jugaré media horita, y a las 9 está mi mujer gritándome, vente a cenar ya, ¿sabes? Así que imagínate. Pero muy divertido, ¿eh? O sea, súper recomendable, y una joyita de estas escondidas, que el típico juego que si no te dicen pruébalo, no lo pruebas, ¿eh? Porque visualmente no llama la atención, ha pasado totalmente bajo el radar y es maravilloso, de verdad. Super Hyper Dot, has dicho, ¿verdad? Sí. Genial. Pues me lo apunto porque desde luego me has dado ganas de probarlo, para variar. Una cosa que no hace pere nunca. A mí me está recordando, ahora que lo veo, a un juego de Vita que también era del rollo este minimalista y no me acuerdo ahora cómo se llama. Se me ha ido completamente de la cabeza, pero sí, que era de un rollo de esto también, de niveles pequeños y muy autocontenidos, que todo visualmente muy sencillo, pero muy viciante. La verdad es que estos juegos es, como tú dices, Pere, muy peligrosos, muy peligrosos. Sí, porque son juegos basados en mecánicas. Es muy lo que hace Nintendo, ¿no? De coger una mecánica y empezar a darle vueltas, a retorcerla, a enriquecerla y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pues es esto. Este es el típico juego que parece que a lo mejor sí, que no lo sé, no lo he investigado, que salió de una Game Jam
y dijeron, venga, vamos a hacer algo un poco más grande y lo comercializamos, ¿no? Pues tiene toda la pinta. Videojuego total. Total. Sí, sí. ¿De música y eso qué tal? Bien, música de esta electrónica que acompaña bien, muy rítmica, además se adapta un poco al entorno, con lo cual, por ejemplo, cuando en los niveles oscuros, pues la música suena un poco más apagada, y en los niveles con más velocidad, donde, por ejemplo, una de las condicionantes es que tú te mueves más rápido o que el enemigo dispara más, pues la música es un poquitín más movida. O sea, está muy bien porque modula con todo esto. Así que es de verdad que está súper bien, ¿eh? O sea, este tipo de juego dice, ¿y tú de dónde sales, macho? ¿Sabes? Cojonudo. Pues sí. Pues si os parece, continúo yo. Y bueno, y antes de empezar, simplemente pues para que la gente tenga una idea de por dónde voy a ir tirando, yo lo que he hecho ha sido coger pues juegos de los que se han regalado este mes, ahora estamos en junio ya, me refiero a mayo y abril, tanto en el Plus como en el Gold, y probarlos para ver cuáles valen la pena y cuáles no, porque muchas veces tenemos una lista de juegos. Yo ya voy por los... Ahora lo miraba y tengo casi 300 juegos en el Plus, que digo, no sé, la mitad de ellos no sé ni qué son, y vale la pena echarles un vistazo. El primero de ellos al que he estado jugando ha sido el Pac-Man Championship Edition 2, que creo que el mismo nombre indica de qué va la película. Y hablábamos en uno de los últimos multitap del Pac-Man 256, y esto es también parecido a ese Pac-Man 256, una vuelta de tuerca a la dinámica normal y a esas mecánicas de juego del Pac-Man clásico, pero ampliando algunas cosas, de manera que tiende más al puzzle que al arcade puro, porque aquí se añade una mecánica que es que chocar directamente con los fantasmas no te mata, sino que tienes que de alguna manera picarles, tocándoles 3 o 4 veces para que se cabreen, y entonces sí que se activa el modo de persecución y pueden acabar contigo. La velocidad es tremenda. Después hay una serie de mini fantasmas que no te matan, pero que se van uniendo a la cola de uno de los fantasmas grandes y forman lo que llaman un tren de fantasmas que te va persiguiendo por toda la pantalla. Y tiene mecánicas nuevas como saltos y como frutas y los power pellets, las píldoras grandes esas que convierten a los fantasmas en azules y que te los puedes comer, que ya no necesariamente están estáticas, que pueden moverse por la pantalla y de hecho se escapan de ti y tienes que interceptarlos de alguna manera. Es un juego que es eso, que no tiene más que el vicio de intentar sacar la mejor puntuación. Después tiene unas fases con jefes finales que son fantasmas grandes que pueden afectar a la pantalla, que pueden afectar al laberinto donde te estás moviendo. Y es un juego muy sencillote, pero que no cuesta nada meterse, porque en el fondo sigue siendo Pac-Man y es cogerlo, hacer el tutorial, que es obligatorio hacerlo al principio. El juego no te deja jugar de entrada, y simplemente el tutorial para saber qué cosas nuevas, qué mecánicas nuevas, qué necesitas saber de más en este Pac-Man para poder sobrevivir. La verdad es que muy entretenido, y uno de estos juegos que son los típicos de tengo 10 minutos libres, ¿a qué puedo jugar que no me vaya a consumir mucho tiempo? Son fantásticos. Lo que acabas de decir, estos juegos que te rellenan 10 minutos, es una maravilla tener siempre uno de esos de cabecera. Que para mí, lo has mencionado antes, para mí ahora está siendo precisamente el Pac-Man 256, que comentamos Liam, tú y yo en Multitap. Y igual este que comentas tú puede ser sucesor, porque Pac-Man es verdad que por su fórmula sigue siendo uno de los mejores juegos para ese formato. Para el formato de verdad, tengo 10 minutos, o sea, no puedo dedicarle mucho más. Echarte una partida al Pac-Man es
siempre es divertido. Y en cualquiera de sus múltiples iteraciones, sobre todo estas cosas un poco más raras que hemos tenido en los últimos años, siempre funcionan. Pues sí, la verdad es que este tipo de juegos, sobre todo juegos clásicos, ya lo hemos visto mucho con Tetris últimamente, y este tipo de versiones que lo que hacen es dedicarse a intentar enriquecer esas fórmulas que parecen ya inamovibles, ¿no? Esas cosillas que parece que definen tanto un juego que no se pueden tocar. Ahora mismo decías tú, César, lo de las píldoras estas que siempre han estado estáticas, ¿y por qué no? Que se muevan, ¿no? ¿Y por qué los fantasmas te tienen que matar de un golpe? Es decir, al final son variaciones sobre la jugabilidad que sirven para enriquecer ese tipo de juegos y que siempre son interesantes, un poco para variar esa fórmula de esos clásicos tan tremendos como, joder, es que Pac-Man es un icono de los videojuegos, ¿no? Y darle esa vueltecita, pues hará que los fans pues puedan disfrutar de otro Pac-Man sin que deje de ser Pac-Man. Creo que un poco debe ser esa la idea. No, exacto. Es que es eso. Es que es un juego que sobre todo va a atraer a los que hemos jugado Pac-Man toda la vida y que conocemos el arcade, pero que a lo mejor alguien lo ve ahora en el Plus, lo baja, se lo juega y dice, ostras, qué buen momento para, ¿por qué no? En alguna de las múltiples opciones que hay para jugar a estos juegos clásicos, ¿por qué no volver al juego original? Claro, es que esa es la gracia, que o sea, como decía Pere, evolucionan la fórmula clásica, pero al mismo tiempo mantienen toda la magia del original, con lo cual cuando te vas a jugar al, yo que sé, al Championship Edition, que tiene versiones muy clásicas de Pac-Man, por ejemplo, te apetece volver a jugar a eso, porque te recuerda por qué te enganchaba Pac-Man, o sea, por qué Pac-Man es tan grande como siempre ha sido. Además lo que dices tú, ¿no? Que, Chisco, que, joder, que normalmente estos juegos tienen dentro la versión más clásica del mundo, ¿sabes? Es decir, la versión más clásica y más inamovible, por si después de jugar, en este caso, estas locuras, ¿no? Que decía César de que añade esta Championship Edition 2, dices, pues mira, pues me apetece un Pac-Man de toda la vida, de esos clásicos, pues venga, pues vamos allá, y lo tienes, digamos, a golpe de 2 botones, cosa que siempre está bien. Si es que estos clásicos son incombustibles, esto nunca muere, macho, esto siempre está ahí. Estamos hablando de clásicos incombustibles y si os parece voy a traer yo mi primer juego porque viene muy bien a colación. Atácale. Mega Man X. Lo comentamos el otro día en el chat que tenemos de la taberna y Mario me dijo, si vas a hablar de esto, tienes que hablar de la colección en general. Y tiene razón. Básicamente todo Mega Man está contenido en 5 paquetes, pero ciñéndome a la de Mega Man X, la primera, que es a la que le estoy dando ahora mismo, lo primero que me parece importante comentar es la galería. La galería de la Mega Man X Collection, que es una pasada. Es una pasada. El ir que... O sea, que ya de entrada tiene un montón de imágenes, que es precioso, que vas a disfrutar una barbaridad simplemente yéndote ahí a mirarlas. Pero además, como según vas avanzando, según te vas pasando los juegos, vas desbloqueando más imágenes. Es cojonudo. Es verdad que es un producto muy, muy, muy para el fan. Es un producto muy de amor a lo retro. Pero la estoy disfrutando una barbaridad, la verdad. Me compré... De hecho, todo empezó porque vi la edición física del Mega Man Z y ZX de Switch, que es una versión exclusiva, vamos, que no ha llegado a Europa, pero que si os interesa se puede comprar. Yo la compré por Amazon, la versión americana. Y mientras me llegaba, dije, jo, es que me apetece jugar ya a Mega Man, me apetece otra vez. Y me compré estaban de oferta en PlayStation, me compré las X, las dos. Y me he puesto a jugar al primer Mega Man X. Y lo primero que pensé cuando empecé a jugar a Mega Man X es... A mí me encanta alardear de lo bien que se me dan los Souls y de lo... ¿no? Que les meto muchísimas horas y me considero bueno. Digo, soy bueno en juegos difíciles, o sea, soy genial, ¿no? O sea, como que te crece tu ego de gamer.
Y luego llega Mega Man X y te dice, la dificultad de verdad es la dificultad clásica, que es la que a mí me gusta calificar como dificultad de caballero. Un juego que sé que un tío como Mario, que es un señor con clase, coge Mega Man X y lo destroza. Y yo, que soy un mindundi, cojo Mega Man X y empiezo a sudar, pero muy fuerte. Digo, pero joder, qué difícil es este juego. Ríete tú. Estos son los auténticos Souls. Claro, ríete tú de Ornstein y Smaug. Mega Man X sí que es difícil, y no Dark Souls. Pero aún así, está siendo... Que son juegos que he jugado ya, o sea, son... No me he pasado todos los Mega Man X, pero me he pasado todos los Mega Man, pero me he pasado varios de los originales, o sea, varios de la saga principal y varios de los X. Pero hacía mucho que no jugaba y ha sido una cura de humildad espectacular volver a jugar a Mega Man X, porque me está costando sangre, sudor y lágrimas. Estoy yendo a intentar hacerlo todo. De hecho, ya tengo... O sea, ya me he pasado el primero al 100%, o sea, he conseguido todos los objetos y todas las mejoras. Pero, joder, si me ha llevado intentos, ¿eh? O sea, no... Tenía el músculo de dificultad retro, lo tenía claramente desentrenado. Hombre, porque esa dificultad retro es que es mucha dificultad. Oye, ¿save states o no hay en este juego? ¿Hay save states? Creo que sí que los... Es que no estoy seguro, porque Mario lo comentó el otro día y no lo he vuelto a probar, pero creo que sí que los hay. Pero yo la verdad es que no los estoy usando. A mí me gusta... En ese sentido me gusta ser respetuoso con la fórmula clásica, pero creo que sí que los tienes, la verdad. O sea que no hay que hacerlo... No. Ese en los ZX sí. En los ZX sí que están los pilones estos de save state de Mario, digamos, de Mario moderno. Pero en los X no. En los X es como toda la vida. Y es cierto que tiene un modo fácil, si quieres. O sea, tienes un modo que creo que no desbloquea trofeos, por si alguien está muy preocupado por los trofeos. Pero si simplemente quieres disfrutar de Mega Man X, de ver todos los niveles y tal, y no complicarte mucho la vida, creo que es bastante más sencillo. Pero a mí personalmente me gusta el reto y me gusta hacerme sufrir. Y yo lo estoy jugando normal. Y se juega como se ha jugado toda la vida. Es que te lo preguntaba más que nada porque en este tipo de juegos los Mega Man, a mí me encantan, los Mega Man, o sea, me súper encantan. Y en este tipo de juegos creo que la dificultad forma parte de la propia mecánica del juego, ¿vale? Entonces, no es que sea hacer trampas, porque obviamente si el juego te lo pone, pues ahí lo tienes, pero creo que se pierde una parte importante de la experiencia de los Mega Man usando el save state, ¿no? Porque Mega Man tiene algunas zonas con un pico de dificultad tremendo y está hecho totalmente a posta y está totalmente pensado para que te caigas, para que pierdas, para que te frustres o incluso para que aprendas ciertas mecánicas y ciertos patrones. Y creo que los save states te hacen perder un poco eso, ¿no? Es decir, es una ayuda no solo a ayudarte a que te acabes el juego, sino que también evita que aprendas según qué cosas, ¿no? Que aprendes, en los Mega Man están hechos para que lo aprendas solo de una manera, y es por las malas. O sea, porque en el Mega Man solo aprendes las cosas muriendo, ¿no? O sea, por las puñeteras malas. Sí. O equivocándote a la hora de elegir, ¿no? Pero por eso te lo preguntaba, porque creo que el save state sí que es verdad que ayuda, pero... Sí, y siempre decimos lo mismo, ¿eh? Sin haber una forma correcta o incorrecta de jugar a los videojuegos, o sea, no me atrevo a decir que no es la forma correcta jugar con save states, este tipo de juegos, pero sí que me atrevo a decir que te pierdes una parte importante de lo que quieren hacer esos juegos, de lo que te quieren transmitir, y la frustración es una parte de ello. Absolutamente, ¿eh? Y esto me recuerda un montón a, seguro que os acordáis, la polémica que hubo cuando salió Sekiro, que se habló muchísimo de por qué Sekiro no tenía un modo fácil. Y yo, como que lo mencionaba antes, que soy muy fan de los Souls, yo defendía que es cierto que un modo fácil es verdad que abre el juego a muchos más jugadores, y eso siempre estaría bien, pero que yo creo que los juegos de la fórmula Souls, igual que lo eran los Mega Man, como dices tú, la dificultad es parte de su encanto. Y el aprender como jugador, creo que el haber pasado por esas experiencias es lo que hace... Es uno de los motivos por los que todavía nos gustan tanto los juegos, porque esa sensación de frustración, pero que poco a poco ibas avanzando, ¿no? El sentir que de verdad estás aprendiendo, estás empezando a dominar el sistema de un juego, lo hace adictivo. Y es una fórmula muy
clásica del videojuego, que se perdió mucho, sobre todo te diría desde finales de generación de Play 2 probablemente y gran parte de la generación de Play 3. Por eso considero que From fue tan importante, porque le recordó a la industria un aspecto del que se estaban olvidando por completo. Y es que no está mal retar al jugador, o sea, no está mal hacer sufrir un poco al jugador, porque nos gusta. Es que nos gusta. La base de esta industria, la base de este arte, se ha basado en eso, entre otras cosas. En juegos que eran muy difíciles, en los que aprendías poco a poco, y eso hacía que quisieras más al juego. O sea, juegos como Super Ghost and Ghosts, por ejemplo, no serían nada si no fueran así de difíciles, no serían lo míticos que son. Que era una cuestión de... disfrutabas tanto de hacerte bueno jugando a eso, que luego llevabas yo me he pasado el Ghost and Goblins como una medalla al honor. O sea... Pues, y bien puesta está esa medalla, porque anda que no es difícil. Pero mira, me has puesto un ejemplo tremendo. Mira, lo de Sekiro. Tú imagínate que pudieses, a golpe de un clic, por ejemplo, utilizando uno de los thumbs, uno de los gatillos, o apretando una combinación de botones, pero fácil, o sea, de fácil acceso, pudieses hacer un save state y un load state en medio de un combate de Sekiro, ¿no? Entonces vale, te he metido aquí el Mikiri, ¡pam! Grabo, ¿no? Lo voy a intentar, ¡pum! Vuelvo a grabar, ¡pum! Vuelvo a grabar. Al final no aprendes, porque no te hace falta, ¿no? Es un poco la idea. No te hace falta tener que aprender a salir de según qué situaciones o aprender a enfrentar según qué situaciones. Por eso digo que, sin decir que no es la forma correcta, insisto, creo que te pierdes. Que te pierdes mucho, sí. Igual que, es eso, o sea, porque en Mega Man, la fase final en Mega Man X, donde tienes que superar todos los bosses seguidos, me recuerda en ese sentido un poco a Ishin, en el boss final en Sekiro, donde lo que te está pidiendo el juego es que apliques todo lo que has aprendido. Exacto. Esa es la cosa, o sea, que todo el conocimiento, toda la habilidad que has desarrollado a lo largo de toda la aventura, para vencer el final, para vencer la fase final, tienes que usarlo todo de golpe. Entonces, lo que dices tú, si puedo en medio de Ishin, entre las fases de Ishin, ir guardando, rompe. Yo creo, mi opinión personal es que rompe un poco con la idea de cómo está diseñado ese boss, que está para premiarte por toda la aventura, igual que la última fase en Mega Man X. Claro, si es que, a ver, es que al final yo creo que la discusión es más, no es tanto de que la mecánica del save state o incluso, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el rebobinado del Forza. Son mecánicas que no son ni buenas ni malas, sino que dependen de la manera en la que se utilicen. O sea, el rebobinado en el Forza es una cosa completamente irreal, pero que elimina un factor de frustración muy grande, que es el de llevo 45 minutos dando vueltas a este circuito, lo he estado haciendo cojonudo, y por un pequeño fallo en la penúltima curva voy a perder la carrera. Que mucha gente te dirá, ya, pero es que esto es la competición, pero al mismo tiempo es una mecánica opcional. O sea, yo creo que estas mecánicas, el problema de meterlo en juegos antiguos es que estos juegos antiguos están muy construidos en base a lo que vosotros decís, pero por otro lado también puedo pensar que algunos juegos antiguos son innecesariamente difíciles por poca maña del programador o por la necesidad de hacerlos artificialmente largos. Y aquí estoy pensando en uno y lo he dicho muchas veces, de mis juegos favoritos clásicos, que es el Ghost and Goblins. Es un juego que te obliga a dar 2 vueltas por sus santos cojones, y no tiene más explicación que lo vamos a hacer más largo. Y dices, ahí hay un tira y afloja de dificultad y de estas mecánicas de ayuda para más que nada para permitir que más gente pueda accederlos. Es difícil. Sí, bueno, hay un debate interesante, que es el de la accesibilidad, ¿no? O sea, la accesibilidad en el sentido de que los juegos sean accesibles para todo el mundo. Y mira, en los Mega Man, creo que has dicho, Chisco, que había un modo fácil, ¿puede ser? Sí, lo hay. Sí, me parece mucho mejor opción, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, pues mira, modo fácil,
simplemente no tienes los logros y aprendes a jugar y poco a poco pues ya le irás pillando el tranquillo, irás aprendiendo y demás. Y si simplemente te quieres jugar el juego, pues tienes este modo fácil que supongo que quita algunos enemigos, hace que te hagan menos daño, van por ahí. Es un poco lo que hizo Ikaruga, ¿no? Lo que pasa es que Ikaruga de Treasure tenía un poco más de mala baba y en modo fácil no podías acceder a todos los niveles. Está un poco más así, ¿no? Pero en este caso un modo fácil me parece mejor opción, por ejemplo, que los save state. Y me parece una opción valiente no ponerlos, ¿eh? Decir, aquí no vale. Me parece una opción valiente, mira lo que os digo. Sí, yo también creo que es mejor, honestamente, poner un modo fácil en el que simplemente eso, hagas la experiencia más llevadera que romper el ritmo. Que creo que es un poco lo que puedes hacer con... El ejemplo que has puesto me parece muy bueno, de poner un safe state después de hacer un Mikiri Counter en Sekiro. Me parece que rompe mucho más el juego eso. Rompe más la experiencia que te quiere transmitir el diseñador. Lo rompe mucho más que simplemente poner un modo en el que Ishin mete menos y ya está. O sea, los enemigos te hacen menos daño y vas un poco dopado. Oye, y no pasa nada. Pero que disfrutes de la aventura en menor dificultad, pero con el mismo flow, con el mismo ritmo. Ahí está. Esto es otro tema, el tema del ritmo. Pero no nos metemos en esto. No nos metemos en esto ya. Que cuando nosotros nos ponemos ahí a divagar, empezamos a enlazar debates y... Empezamos a abrir melones y no cerramos ninguno. Y no acabamos. Pues si os parece, meto yo otro de los míos. Este no vamos a estar mucho tiempo hablando de él. Y es el Sensible World of Soccer, que es uno de los que regaló el Games with Gold el mes pasado. Y yo no sé si habéis jugado alguna vez a estos juegos de la época de los 8 y 16 bits de fútbol de vista, como el Kickoff de Master System, o estos juegos de vista cenital, que ves a los jugadores muy pequeñitos desde arriba y que van corriendo detrás del balón como locos. Sabía que me ibas a preguntar eso. No. O sea, este es otro. El Sensible Soccer hereda esa tradición de pesadilla de que el balón se te escapa y que tienes que estar constantemente peleando con el balón para tenerlo en los pies. Yo al Kickoff de Master System es un juego que le he dedicado horas sin fin. O sea, lo tenía quemadísimo en la Master System. Y de hecho cuando salió este Sensible World of Soccer dije, ostras, es el mismo rollo, lo voy a probar y tal, y no sé qué. No acabé el primer partido. No, son juegos que no han envejecido nada bien y que la verdad no le puedo recomendar a nadie que juegue, que no sea por un factor de nostalgia de yo lo jugué en su época o tal. Yo de hecho me compré el Kickoff remaster que sacaron para PlayStation 4. Me lo compré sabiendo perfectamente que las reviews lo ponían a caer de un burro, porque al final es que es prácticamente el mismo juego que hace 20 años y no le han añadido prácticamente nada, pero como lo encontré tiradísimo de precio en un Cash Converters, dije, pues lo compro y al menos, mira, lo tengo porque por 5 euros y me regalaban una camiseta, ¿cómo voy a decir que no? Pero vamos, ¿qué es eso? Que de verdad que es un juego que si lo habéis jugado en su momento, os lo bajáis, jugáis un rato, echáis un partido a dobles con alguien si queréis echar unas risas, pero no, o sea, han envejecido fatal. Hay 1000 millones de juegos de fútbol mucho mejores y la verdad es que podéis ocupar el tiempo en otra cosa.
Pues venga, Pere, como castigo te toca el siguiente juego. Venga, pues voy a hablar de un juego en el que hablé un poquitín del multitap, muy poquito, pero quería traerlo a la taberna, que es un juego que para mí ha sido una de las decepciones del año de momento, que es Deliver Us the Moon. Otro juego incluido en Game Pass, aunque es un juego de estos que yo esperaba, le tenía el ojo echado desde un E3, creo que fue en el de 2000, no sé, 14, creo que fue, imagínate si ha pasado tiempo, 2014-2015, en el cual en uno de estos collage de indies que pasan en los que enseñan 3 segundos de cada juego, en uno de Microsoft, de los de ID Xbox, salió este juego y dije, ups, esto ciencia ficción, esto es para mí, ¿no? Y nada, y le estuve siguiendo la pista. Después se la perdí porque no sabía si había salido o si no había salido. Resulta que se convirtió en un juego episódico. Se dividió en cachos, básicamente, para salir. Salió a través de una campaña de Kickstarter y demás. Y al final, pues lo que hemos recibido en consolas es la versión final con todo el juego completo, ¿vale? Lo digo por eso, para que... Y realmente, cuando tú lo juegas, no está dividido por episodios, ¿eh? O sea, simplemente se nota que se partió, creo que fue en 2 partes, para poder sacarlo a tiempo, supongo que para los backers. Entonces, ¿qué es Deliver Us the Moon? Deliver Us the Moon es un juego de ciencia ficción, es una aventura de estas narrativas en tercera persona, en la que tú te dedicas a explorar y resolver puzzles principalmente, ¿vale? Hay una zona de plataformeo hacia la zona final, pero no la voy a ni comentar porque, o sea, solo se me ocurre tildarla de lamentable. O sea, está muy mal hecha, muy mal hecha. Pero esto, digamos, no le hago poco caso, ¿no? Para lo que es la reseña en general. ¿De qué va Deliver Us the Moon? A nivel de historia, pues va de que nos hemos cargado los recursos del planeta, cosa que lo estamos haciendo de verdad, así que podía ser anticipatorio. Este 2020 puede que pase todo de Deliver Us the Moon, porque a este paso, macho, yo no sé qué va a pasar este año. Entonces nos hemos cargado todos los recursos del planeta y la Tierra sin recursos lo que hizo fue establecer una base en la Luna en la cual se descubrió un elemento que se llama helio no sé qué narices, no me acuerdo, ¿vale? Helium Z, creo, que procesado de cierta forma permite enviar una especie de onda de microondas de la Luna a la Tierra, que es energía, básicamente, ¿no? Entonces, en lugar de tener energía en la Tierra, digamos, la Luna se convierte en una especie de mina de energía hacia la Tierra, ¿no? Que envía hacia la Tierra. El tema es que la base en la que aparece, que gestiona todo esto, pues de la Luna se pierde contacto, la Tierra se queda sin recursos, sin energía, está muriendo y moribunda. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que, claro, después de unos años, la Tierra casi sin recursos crea la única nave, pone todos los recursos en la última nave para enviar a alguien allí a ver qué narices ha pasado y si se puede volver a reactivar ese proyector de microondas energéticas raras, ¿no? Obviamente quien va a ser es tú, que para eso es el prota del juego y la historia es un poco esa, ¿no? Llegar ahí, averiguar qué ha pasado y por qué no se envía más energía, etcétera, 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 y si puedes, pues lo arreglas y a ver qué tal. El problema viene en la parte jugable, porque jugablemente es un juego que es como muy, muy plano. Los puzzles son sencillos, la exploración también es muy sencilla, tiene una parte así un poco interesante que es la exploración en gravedad cero, porque no sé si os recordáis un juego que se llamaba Adrift, ¿os suena? Sí, lo recuerdo. Vale, pues toma un poco de ese tipo de exploración en 360 grados, en esos momentos a lo mejor de Dead Space, recordad que estabas en gravedad cero y demás, hay momentos en los que no tienes oxígeno y tienes que ir a contrarreloj y tienes que arreglar unas herramientas y tienes que... Bueno, básicamente puzzles súper sencillos en lo que vendría a ser una especie de walking simulator, pero como muy básico, ¿no? A mí me recuerda casi a un Tacoma, pero más simple, más sencillo. Tacoma tenía una mecánica que era bastante original, no sé si lo habéis jugado o no, que era un tema de rebobinado, ¿no? Es decir, tú veías unos hologramas y tenías que ir rebobinando buscando puntos clave en la grabación, casi hacías un puzzle, ¿no? Con esos hologramas. Pues aquí hay algo parecido, porque te vas encontrando hologramas en diferentes zonas y tienes que reconstruirlos porque no están puestos en orden. Es como si también estuvieses haciendo un puzzle, pero como muy sencillo, ¿no? Y la historia, que es prácticamente lo único que te mantiene un poco pegado al mando, porque
hay un misterio, obviamente, y hay gente desaparecida, y hay una estación rota que está, cuando llegas está todo destrozado, y a ver qué narices ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la historia, siendo interesante y siendo lo único que te impulsa, tampoco es tan interesante. Con lo cual, al final, te queda un juego como muy normal, como muy del montón. El tono, ¿cómo os diría? El tono de la historia, no os esperéis muchas cosas raras. Es decir, esta última película Ad Astra o The Martian, ¿vale? Es este estilo de ciencia ficción. Que es ciencia ficción porque pasa en el futuro, pero es un futuro cercano y todo es como, intenta ser como muy plausible. Pero de repente te meten alguna cosa rara, una inteligencia artificial como con demasiada inteligencia y cosas así, que como que te desentonan. Hay demasiadas cosas que me chirrían. A mí me parece un juego que es correcto, si te gusta el género del Walking Simulator y de este tipo de puzzles sencillos te va a gustar, pero está a años luz de los mejores exponentes del género, pero muy lejos de los mejores exponentes del género. Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima porque es un juego que de idea prometía mucho y parecía que iba a estar bastante bien. Yo lo digo, ¿eh? Me salvo porque lo jugué en el Pass, pero es un juego, pues si yo hubiese pagado los 30 euros que costaba de salida si te lo comprabas, yo me hubiese arrepentido mucho, ¿eh? de ese gasto. Y lo he dicho, es una lástima, ¿eh? Tiene buenas ideas, pero la ejecución es muy normal. Hombre, es que si me dices que es un Tacoma venido a menos, y el Tacoma, que es un juego que está bien, pero que es un juego muy sencillito, que no es que sea tampoco una pasada, si encima me estás recortando de ahí, porque la idea de Tacoma era muy buena, además el setting era muy interesante, pues se queda un juego que dices, bueno, lo que tú dices, gratis todavía y pagando ya cuesta más. Es que Tacoma está mucho más inspirado, ¿sabes? O sea, la historia está mucho más inspirada, las relaciones entre personajes, aunque no los veas, aunque te lo encuentres en grabaciones, igual que aquí, igual que en Deliver Us the Moon, te lo encuentras en grabaciones, en textos, en momentos que tienes que escanear, en esos hologramas. En Tacoma también lo tienes, pero está como todo mucho mejor hecho, ¿no? Está como más trabajado. Porque Tacoma para mí es un juego que no siendo una gran maravilla, es un juego que sí que disfruté jugando, y sobre todo es un juego que al acabar me quedé con ganas de decir, me habría gustado un poquito más de esto. Y eso para mí ya es señal de que el juego ha valido la pena. Sí, a mí me pasa mucho con los Walking Simulator que me tiene que atraer muchísimo el concepto, porque es un gameplay tan sencillote, tan lento, que si no me gusta mucho la premisa, me da mucha pereza ponerme con él. Pero tú, Chisco, confiesa, ¿a cuántos Walking Simulator has jugado? No muchos, la verdad. Sí que recuerdo que me gustó bastante Dear Esther, que creo que fue el primero que jugué, la verdad. Jugué Tacoma y no lo terminé. Me aburrí por el camino, la verdad. Hombre, no, pero si además ese juego no es muy largo. No, es cierto, pero... Júgate el Everybody's Gone to the Rapture. Hostia, pues yo me lo compré el otro día, no me jodas. ¿Qué te iba a decir? Tacoma, lo que pasa es que pega un empujón fuerte a la historia en el último tercio. En el último tercio te pega... De repente todo se precipita y todo es súper interesante. Pero sí que es verdad que los primeros 2 tercios del juego, y eso que no es muy largo, sí que se hace un poco cuesta arriba, ¿eh? Así que esto. César, no me digas esto de Home Goes to the Rapture, tío, que yo me lo pillé el otro día. Que no, que al contrario, no, si lo decía que. Vale. Tiene una historieta sobre todo al final que te deja catacroker. Sí, yo lo había entendido así, lo había entendido como juego que sí que tengo que jugar. Una cosa respecto al Everybody's Gone to the Rapture, hay un botón de andar rápido, ¿eh? Tenéis que localizarlo porque es muy necesario en ese juego, ¿eh? Buena idea, sí. Se anda muy lento, pero hay un botón, lo que pasa es que no es un botón que te hace, vas acelerando poco a poco hasta que coges una cierta velocidad. Pues si lo pulsas y te pones a andar, no te darás cuenta de que estás andando más rápido. Tienes que, no sé cuál es, ahora no recuerdo cuál es, pero tienes que dejar pulsado el botón y a medida que vas avanzando, vas cogiendo velocidad, no una locura, o sea, es literalmente andar deprisa. Pero se agradece mucho porque el mapa es relativamente grande y hay mucho que andar.
Vale. Mira, ahora que dices esto, saco a colación otro juego de este estilo que me recuerda bastante a Deliver Us the Moon, pero también es muchísimo mejor. Porque a nivel de mecánicas y de cómo está planteado, me recuerda a The Vanishing of Ethan Carter. Lo que pasa es que The Vanishing of Ethan Carter es un juego que está súper inspirado y está muy bien hecho y muy bien pensado. Este juego no es malo, entenderme, pero se nota que está hecho por un equipo amateur. Se le nota, ¿sabes? Es el primer proyecto de un estudio. Entonces se lo perdonas por eso, no está a la altura. Pues nada, pues me vuelve a tocar y hablábamos de proyectos de equipos con poca experiencia y el que traigo aquí pues es uno de esos. Es uno de los que ha salido que se ha regalado en el Plus hace poco y es el Treasure Rangers, que es un juego de estos de los PlayStation Talents que viene de la mano de Relevo Video Games, que es una compañía española. Y es un juego que como gancho lo que trae es que son cuatro protagonistas, 4 niños que tienen que... básicamente un plataformas 3D y que uno de ellos sufre de autismo. Entonces está incorporado de una manera relativamente elegante y esa es su principal baza, que es un juego que intenta... que se ha hecho en colaboración con una de las asociaciones de autismo de España y que trata pues de sacar a la luz un personaje que a pesar de tener esta condición pues puede ser un protagonista de un juego como cualquier otro y que tiene unas habilidades que no tienen los demás y que para otras cosas necesita ayuda igual que el resto de protagonistas de este juego. Por lo demás es un juego que en todos los apartados se le nota que viene de un equipo con poca experiencia, pero que es simplemente correcto. Es un juego simplemente correcto y que bueno, ya sabéis que siento especial debilidad por los juegos desarrollados por equipos españoles y creo que vale la pena. Sobre todo cuando además, si tenéis el Plus, lo podéis jugar gratis, lo podéis probar y bueno, y darles ese apoyo que yo creo que cuando vean las descargas a final de mes, siempre alegra tener unas cuantas más. Este juego efectivamente es de Relevo y si no recuerdo mal es el que se hizo, como decías, con la Federación de Autismo de Madrid, puede ser. Creo que sí. Porque el director del juego, que es de Relevo Games, obviamente, es John Cortázar. Exactamente. Y John Cortázar es padre de 3 críos y uno de ellos es autista. Y por eso hizo este juego para visibilizar el autismo utilizando los videojuegos como herramienta de comunicación y transmisión de valores y demás. Así que súper interesante. Y he encontrado, que es lo que estaba buscando, porque yo lo había investigado este juego cuando salió, porque me pareció súper interesante el concepto, ¿eh? O sea, me parece súper interesante el concepto. Y encontré una declaración de John Cortázar y os la voy a leer, ¿vale? ¿Os parece? Dale. Dice: Treasure Rangers no es el juego del autismo o un juego para personas con autismo, sino un juego en el que uno de los personajes presenta este trastorno y se integra perfectamente tanto en historia como en mecánicas de juego. Con este proyecto queremos visibilizar el autismo mostrando una representación diferente a la que estamos acostumbrados en otras ramas del entretenimiento, en la que casi siempre suelen mostrarse personas de altas capacidades, aun cuando hay muchos cuadros diferentes de autismo. Por eso, en este caso, mostramos dentro de un grupo de amigos a un niño con autismo sin comunicación verbal y con dificultades para el procesamiento de los estímulos sensoriales, con el objetivo de favorecer la inclusión y el conocimiento de la amplia variedad existente en el autismo. La clave es que este chico es tan importante como el resto de los personajes y es necesario para trabajar en equipo, resolver misterios y pruebas que plantea el juego.
Así que súper interesante. Ya os digo, o sea, está en el Plus, lo tenéis en el Plus si sois suscriptores, y la verdad es que solo por el hecho de darle visibilidad a esta situación me parece lo suficientemente interesante. Totalmente, desde luego. Mola mucho ver proyectos que se involucran así en causas importantes. Mola un montón. Y además que salgan en nuestro país, Sí. Porque yo creo que sea español es un valor añadido adicional. Joder. Sí, desde luego. El otro día estabas hablando tú, Chisco, del valor de las desarrolladoras españolas. Yo creo que están ahí, O sea, este es un buen ejemplo, otro buen ejemplo de ellos. Sea mejor o peor el juego. No, pero el juego malo no es. Lo que pasa es un juego que se nota, pues eso, es que tú lees los créditos, que es una cosa que suelo hacer con estos juegos, y salvo cuando ya te vas al estudio de localización, al estudio que ha hecho la grabación de la banda sonora y tal, creo que no llegan a las 12 personas. Estamos hablando de un equipo súper limitado, entonces no podemos esperar según qué cosas. Por eso digo, es un juego que es bastante correcto y que además sirve para visibilizar esta situación, que me parece perfecto. Totalmente, es lo que os decía, es lo que te decía. Es decir, el valor de este juego es que exista. Tal cual, O sea, así de sencillo. Exacto. O sea, que alguien haga esto me parece maravilloso. Genial. Qué bonito. Todos los dieces. Chisco, ¿nos traes un juego de dieces también o qué? Ahora. Pues traigo un juego fantástico, la verdad. Si os parece, vamos a hablar de Monster Boy and the Cursed Kingdom, que es una secuela espiritual de la saga clásica de Sega, de Wonder Boy, que se desarrolló a partir... Bueno, hubo un proyecto de Kickstarter que no sé exactamente qué pasó con él, pero al final esto lo recogió FDG Entertainment, y de mano del developer, que es Game Atelier, desarrollaron esta secuela que básicamente estamos ante un juego de aventuras plataformas con toques de Metroidvania, donde el protagonista, Jin, va asumiendo formas animales que le dan diferentes poderes para enfrentarse a los puzzles y pantallas a las que te enfrenta el juego. Este juego, que es un juego... Lo primero que querría decir de Monster Boy es que es un juego precioso. Es muy muy bonito visualmente y que tiene una banda sonora muy buena. Especialmente buena la banda sonora. De hecho, fue uno de los motivos que no pasa muy a menudo. Uno de los motivos que alargó el desarrollo de este juego fue la banda sonora, que tardó bastante en hacerse. Pero madre mía si merece la pena, porque estamos hablando de una banda sonora que os recomiendo que le echéis una escucha, porque es preciosa. Este juego que salió para todo, salió para Switch, PlayStation 4, Xbox One y César, Stadia en 2020. Habrá que jugarlo. En Stadia, por supuesto, el poder de la nube. Ha sido una de estas cosas que se te quedan así en el tintero, porque era un indie, pero era un indie un poco caro. Era un indie que salió a 40 euros, si no recuerdo mal, y que dejé pasar en su momento, pues eso, cuestión de precio, estaría jugando alguna otra cosa. Y que retomé, pues, vamos, que al final compré durante la cuarentena. Y ha sido una experiencia fantástica. El rollo de las transformaciones, cómo el personaje se va transformando en animales y cada animal tiene su poder. Tiene 6 transformaciones en total. Son el cerdo, que básicamente huele claves para los puzzles. La serpiente, que te permite reptar por la parte de arriba del mapa o meterte por huecos más pequeñitos. La rana, que puede usar su lengua para engancharse y facilitarte zonas de plataformas. El león, que si no recuerdo mal tenía una carga. El dragón, que puede volar. Y la forma humana de Jin, que tiene como un dash, digamos, ¿no? Y como hacia el final del juego, cuando tienes todos los elementos desbloqueados, puedes revisitar zonas. Este es el elemento más Metroidvania que tiene el juego, que es que tiene bastante backtracking.
sobre todo para secretos, no es que el juego no te permita avanzar, o sea, el avance es bastante lineal, digamos, pero sí que merece la pena revisitar ciertas zonas. Hay portales de viaje rápido para agilizar el proceso, donde descubres más power-ups, más gemas para a su vez poder mejorar tu equipo, que también lo puedes mejorar en el herrero. Y la verdad es que este es de los Metroidvania más divertidos que he jugado en los últimos tiempos. Yo te diría que no está al nivel de cosas como Hollow Knight, sobre todo en términos de Metroidvania, que es verdad que es un género que a mí me tira mucho, y Hollow Knight es más puro en ese sentido, pero como heredero espiritual de plataformas clasicote como fue Wonder Boy, que de hecho también tiene un remake más o menos reciente, que creo que es de 2016 o algo así, o 2017, Monster Boy es un juego súper recomendable. Es adorable, el aspecto visual de verdad es precioso. Toca mucho, usa mucho el tema de los power-ups de los animales, pero también el tema de los equipos, el cómo tienes las botas pesadas que te permiten sumergirte en las zonas de agua, ¿no? Y luego te las quitas y eso te desbloquea pantallas secretas. Es un juego lleno de secretos, es un juego que en muchos sentidos se siente muy moderno y al mismo tiempo sabe mantener el aroma de secuela de saga clásica. Muy recomendable, mucho más de lo que esperaba, sinceramente. No sé por qué era un pelín escéptico con Monster Boy y nada, me ha callado mi boca de cretino y he disfrutado muchísimo con este juego, un montón. Yo este juego me lo jugué hace 2 años, creo. Sí, cuando salió en diciembre de 2018 salió. Sí, exacto. Y te voy a contar lo que me pasó a mí con este juego, porque yo lo empecé y hacía relativamente poco que había jugado el remake que decías antes, el Wonder Boy de Dragon's Trap, que es el remake del original de Master System, ¿eh? Que además es un remake que es simplemente cambiarle el apartado gráfico, o sea, jugablemente es 1-1, lo que te dice lo avanzado a su tiempo que estaba ese puñetero juego Master System, que era la hostia. Entonces yo lo jugué, ya no podía evitar compararlo, ¿no? Y después de jugar una horita o algo así, pues de eso que dices, no me acaba de convencer, no me acaba de convencer. Pero más adelante lo volví a probar, creo que fue el verano pasado, fue que lo probé otra vez, estaba de viaje, lo tenía en memoria en la Switch y dije, pues venga, me lo puse, empecé a jugar más y me ha pasado lo mismo que a ti, me enamoró. Y a mí me enamoró por un tema y es por el amor al detalle que tiene este juego. O sea, te voy a poner un ejemplo, Chisco, te habrás dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, la rana. La rana lo que tiene es lo de la lengua, ¿no? Tiene el doble salto y tiene la lengua, ¿no? Entonces, la lengua la utiliza para tirarla, como si fuese un camaleón, básicamente, y colgarse y balancearse. Y hay un tipo de enemigos que son los insectos, los bichos, las moscas. Sí. Pues si tú te comes una mosca con la lengua de la rana, te cura vida. Tiene estos detallitos. Sí, es que es verdad que es lo que dices tú, es una atención al detalle que se agradece muchísimo. Porque además es lo mismo que decía antes, es muy novedosa, pero al mismo tiempo te recuerda a cosas que pasaban antes. Exacto. Entonces tiene un montón de detallitos. Y hay otro momento cuando coges el león, si estás cuando haces la carga, ¿de acuerdo? Pues le hace una carga con la espada y el escudo, el león ruge. Pues el rugido asusta a los enemigos que se ponen a huir, ¿no? O sea, tiene estos detallitos que yo dije, ostras, pero, esto no es un juego más. O sea, esto está como muy bien hecho. Y al final lo que te encuentras, aunque al principio en general me parece un poquitín menos fino que Wonder Boy de Dragon's Trap. A nivel jugable, ¿eh? A nivel de cómo se sienten los mandos. Pero a medida que vas avanzando lo que te encuentras es una evolución de este juego. ¿Por qué es? Lo mismo, porque el planteamiento es exactamente el mismo, pero más. Es más grande, es más profundo. Por ejemplo, en el Dragon's Trap tienes equipo, pues aquí tienes equipo y lo puedes mejorar. En el otro tienes secretos, pues aquí tienes más secretos aún. En el otro tienes 4 transformaciones, aquí tienes 6, ¿no? Entonces es un poco esa forma de
otra vez, un poco lo que decíamos antes del Pac-Man, ¿no? De coger esa fórmula y vamos a enriquecerla, a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver hasta qué punto le podemos sacar partido. Y me parece un juegarral, ¿eh? Me parece un juegarral. Sí que es verdad que estaba caro. La misma desarrolladora dijo que se había esforzado mucho en el juego y que no lo quería bajar de precio, muy al estilo Nintendo. Y eso hizo que vendiese muy poco de salida. Vendió muy poquito. Pero claro, era un juego indie a 40 euros. Y vendió muy poco de salida. Pero la primera vez que se rebajó, pues tuvo bastante repercusión. A lo único que yo le puedo achacar algo a este juego, no sé si te pasó, Chisco, es que hacia el final del juego, cuando ya tienes todas las transformaciones y tienes todo el equipo, porque aquí el cambiar equipo es importante, lo que decías tú, ¿no? Equipo que pesa, equipo que hace que aguantes en la lava, equipo, yo qué sé, todas estas cosas. Pues al final el sistema tanto de transformación como de cambiar equipo me parecía engorroso, porque en el de transformaciones tienes que abrir una rueda, apretando un gatillo tienes que abrir una rueda y seleccionarlo y luego te transformas y luego cambias y demás. Y en el tema del equipo tienes que entrar al menú, cambiarte, desequiparte, equiparte, pero es lo único a lo cual yo le sacaría una puntilla por sacarle algo. Sí. Que es poco ágil en los menús, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí que es verdad, que la gestión de los poderes no es óptima, porque también el tipo de poderes que tienes, que esto no lo hemos comentado, que tienes en plan bola de fuego, rayo, este tipo de cosas, también tiene un submenú que es una rueda, como la de las transformaciones, Ahí está. que está asociada al otro gatillo. Ahí está. Y que al final como que hay momentos que, o sea, que el juego está muy, muy, muy bien, pero sí que tiene pequeños fallos de diseño, porque te exige mucho micromanagement de esto, cuando debería ser todo mucho más ágil. Exacto, y la gente dirá, sí. Hostia, Pere, qué pejigoso, ¿no? Con esto, con esta... No, pero no lo es porque te rompe el ritmo del juego, te rompe el flow. Es verdad, hay momentos, y sobre todo hacia la fase final, como dices tú, del juego, en el tercio final, te diría yo, cuando ya tienes todo a tu disposición más o menos, que sí que es verdad que el juego te quiere que... El juego quiere que juegues con todo lo que tienes a tu disposición, y se equivoca un poco. O sea, que la parte en la que está más ordenado, de claramente tienes que usar esa transformación o claramente tienes que usar este poder, el juego funciona, tiene muy buen ritmo, y cuando tienes todo a tu disposición, el juego pierde, el juego flaquea un poco. Sí, es que es eso, es que es lo que dices tú, flaquea porque te rompe el ritmo. Los que hayáis jugado al último Ori o al primer Ori, sabréis lo importante que es el flow del movimiento en este tipo de juegos. Los Metroidvania, una gran parte de su atractivo es desplazarse, es cómo te desplazas por dentro de su mapeado, ¿no? Y cuando ese desplazamiento se convierte de algo fluido a trompicones, pues la experiencia se resiente. Y yo me di cuenta de esto porque al final yo jugaba lo máximo posible o con la forma de hombre o con la forma de rana, y me transformaba lo menos, porque era lo que me permitía moverme bien y de forma ágil, y intentaba transformarme lo menos posible porque era incómodo. Hostia, pues ahora serpiente, pues ahora no sé qué, pues ahora no sé cuántos. Y cuando pierdes ese ritmo, cuando pierdes ese flow de movimiento, de verdad que la experiencia de juego en este tipo de juegos, en los Metroidvania, se resiente un montón. Sí, flaquea. Y además es verdad que, claro, te vas a los padres del género y piensas por ejemplo, en Symphony of the Night, y ves lo bien que está hecho. Claro, ese juego obviamente es uno de los mejores juegos de la historia, pero ves lo bien que está hecho en ese juego, lo que dices tú, el moverte por el mapeado, de forma que cada vez sea más ágil y más divertido moverte por el mapa, y es una cosa en la que Monster Boy flaquea. Es verdad que es uno de sus puntos, es uno de sus puntos flojos, lo cual no quiere decir que se les aconseje jugar esto, porque todo lo demás es maravilloso en Monster Boy. Exacto, efectivamente. Así que darle caña si lo encontráis a buen precio, porque ha estado de oferta ya varias veces. Yo lo compré de oferta en la Store, yo lo compré en PlayStation y no recuerdo cuánto, pero yo creo que estaba como a 13 o 14 euros. Y a ese precio a mí me parece que es una ganga. Sí. Joder, yo me lo compré a 40, imagínate, porque le tenía mucha gana. Y los vale, o sea, te quiero decir, es un muy buen producto. No... Sí, no me arrepiento, de haber pagado ese precio. Yo creo que vale ese precio sin ningún tipo de problema. Sí. Estábamos hablando de un muy buen juego. Muy buen juego.
Pues tú, Chisco, me hablabas de un juego de plataformas con una estética muy cuidada, muy colorido, que te puedes transformar, que puedes comprar equipo y que es importante. Y yo estaba mirando y el que voy a hablar yo ahora es exactamente eso, que es el Shantae. Porque marca exactamente las mismas casillas que has marcado tú. Y es un juego pues que también, no confundir, el que yo he jugado ha sido el Half Genie Hero, que es uno que regalaron en el Gold el mes pasado, con el que ha salido ahora en el Game Pass, que es el Pirate's Curse, me parece. Y este, bueno, pues es una entrega más de la saga de Shantae, que para los más viejos del lugar recordarán que esto empieza en Game Boy Color, ojito. Muchos años nos contemplan. Y estamos hablando básicamente de lo mismo. Estamos hablando de un juego con una estética muy cuidada, con animaciones hechas a mano, con una música que tiene una importancia muy grande. O sea, todo la propia animación del personaje es en reposo, es bailar al ritmo de la música. Y que tiene también esas mecánicas de transformarse de diferentes transformaciones que te permiten avanzar por partes del escenario que antes no podías. Es un juego además que es bastante accesible, no me ha parecido nada difícil, no lo he jugado en profundidad, pero sí que lo que he estado jugando me ha parecido un juego que es bastante accesible de jugar para alguien que no sea un super fan del género de plataformas. Y estéticamente, ya te digo, o sea, a mí me lo pones al lado del Wonder Boy y casi te podría decir que son dos países distintos del mismo universo de videojuego. La verdad es que a mí me ha gustado bastante y creo que sobre todo estando disponible este Half Genie Hero, habiendo estado incluido en los Games with Gold del mes pasado, o la última entrega que está con el Game Pass, yo creo que hay que darles una oportunidad. Totalmente. Shantae es una saga que es una saga que me encanta. De hecho, el Genie sí que lo he jugado, el nuevo no. Tengo que aprovechar que está en el Game Pass. Pero sí, es cierto que toca muchas de las mismas teclas, como bien decías tú, de lo que acabamos de comentar de Monster Boy. Y además, con unas mecánicas de plataformeo muy, muy suyas. A mí me gusta mucho el tono de salto que tiene Shantae. Me gusta un montón. Me parece que se siente súper bien para el plataformeo. Y es verdad, es una saga de juegos que no sé por qué tiendo a olvidarla hasta que vuelvo a jugar otro y siempre me encantan, siempre. Sí, yo también creo que el Half Genie Hero, creo que también me lo jugué en Switch en su momento. También lo pillé en una oferta de estas y tal. Y sí, todo lo que hemos dicho del Wonder Boy, todo se puede aplicar aquí. O sea, al final es un género que está muy en boga esta generación también. Y es un género que gusta mucho, visualmente es muy espectacular, jugablemente es muy agradecido. A tope también con este. Es decir, otra joyita. Lo que no sé es cuál es secuela de cuál. Sé que hay uno, no sé si el Half Genie es secuela del Pirate's Curse o al revés, pero sé que son secuelas directas, ¿eh? Así creo que el Half Genie es secuela del Pirate's Curse, pero no me hagáis mucho caso porque yo sabía de la existencia del Shantae, porque es uno de estos juegos que siempre salen, siempre no, pero que regularmente aparecen por ahí en las listas de juegos a repasar de las plataformas clásicas. Y si no voy mal, el último cronológicamente es este, pero el Pirate's Curse que ha salido ahora nuevo es un re-release del juego anterior. Muy bien. Saga Shantae, que es una muy buena saga. De estas sagas que nunca lo ha acabado de superpetar, pero siempre ha estado ahí. Sí, 100%. Una saga que se pasa muy por encima y no injustamente.
Pues nada, Pere, tu turno otra vez. Pues mira, pues hablabas de sagas, hablabas de infravalorado, hablabas de injustamente, y yo no sé si injustamente, pero sí que voy a hablaros de una saga, que esta sí que es muy conocida, y de un juego que creo que sí que de verdad está bastante infravalorado, porque voy a hablaros de a lo que le he metido 63 horas este mes. Ha sido a lo que más he jugado este mes. Y al juego al que jugaba cuando os he dicho antes con el Hyperdot, que dije hoy no me apetece, y me puse a jugar a eso, que es Final Fantasy XIII, Chisco. No está infravalorado. No voy a pasar por el aro. Déjame que te argumente. Alex y tú podéis decir misa, a mí, ok, pero yo soy un tío con las ideas muy claras y con muy poco cerebro y con muy poca capacidad de dar marcha atrás. Final Fantasy XIII no está infravalorado, está perfecta, está valorado como tiene que estarlo. Déjame que te argumente, ¿vale? Voy a intentar hacer mi magia, a ver qué tal, ¿vale? A ver. Primero de todo, ¿por qué empecé a jugar Final Fantasy XIII? Bueno, voy a explicaros un poquitín de cosillas alrededor del juego primero. Empecé a jugarlo por dos motivos. El primero fue por Alex, obviamente. Alex Pascual, del Nexo, ya lo sabéis, dijo, oye, me apetece, le veo cosas de este Final, creo que tiene algunas cosas interesantes. Además ahora está retrocompatible en One y en One X está optimizado y se ve de escándalo. Y es verdad, se ve de escándalo, es bastante alucinante cómo se ve este juego. Y lo voy a probar y tal, y dije, pues venga, yo me sumo al carro. Y el otro motivo fue Final Fantasy VII Remake, porque sí que es verdad que jugando a Final Fantasy VII Remake, yo Final Fantasy XIII ya lo había jugado, no lo había terminado, había jugado bastante además, pero lo dejé muy avanzado el juego, y esta era la ocasión para terminármelo. Y Final Fantasy VII Remake fue el que me hizo entrar ganas de jugar este juego, porque Final Fantasy VII Remake me hizo entrar ganas de rejugar Final Fantasy XIII y Final Fantasy XV, los dos, ¿eh? El 15 no sé si lo jugaré ahora, probablemente no, porque no me da tiempo antes de The Last of Us, pero el 13 sí que me puse a ello. Y el motivo es, por lo que estuvimos hablando alguna vez tú y yo, Chisco, de que hay mucho de Final Fantasy XIII en Final Fantasy VII Remake, ¿vale? En el sentido de estructura de juego, de cómo está estructurado, ¿vale? Fue un poco, tú lo dijiste, Final Fantasy XIII es un poco el culpable de que el remake sea tan lineal, quizá, ¿no? Sí. Y yo te lo compro eso, ¿eh? Te lo compro totalmente. Porque Final Fantasy XIII es un hijo de su tiempo, ¿vale? Acordaos, esa época de Play 3 que no acababa de encontrar su lugar aún, que había sacado ya buenos juegos, pero que la gente no acababa aún de encontrar, ¿no?, su juego estrella. Cuando digo la gente, digo las desarrolladoras, ¿no? Como que en esa generación a muchas desarrolladoras japonesas le costaba tomarle la media a la generación. Fue la generación en la que Occidente reventó, ¿no? Por un lado tenías Oblivion, Skyrim, y por otro tenías Final Fantasy XIII, ¿no? Tenías 9 y 8, ¿no? Y decías, hostia, ¿qué narices está pasando aquí, no? Quizás solo, además, estaba la alargadísima sombra de Lost Odyssey, ¿os acordáis también, no? Que le hizo una sombra tremenda. De hecho, la gente define Lost Odyssey como el verdadero Final Fantasy XIII. Creo que tú también lo has dicho en una ocasión, Chisco. Sí, y me reafirmo. Sí, y puede ser perfectamente, porque es esa época en la que Square Enix no sabía muy bien qué hacer con su saga, ¿vale? Venía del 10, que aún era muy conservador, pero venía del 12, en el cual ya empezaba a meter elementos de MMO, de los Gambits, que no acabaron de gustar, tuvo muchas críticas, además al final no acabó de convencer, y decidieron como hacer un revulsivo con Final Fantasy XIII y con 13 Versus, que al final ha acabado siendo 15, ¿no? Entonces se sacaron de la manga cosas muy raras, ¿vale? Cosas muy raras, y muchas son muy interesantes, pero que han quedado totalmente apagadas. Es decir, a ver, Final Fantasy XIII no es un super juego, no es ni de lejos de los mejores Final Fantasies, ¿eh? Pero lo digo porque se saca de la manga varias cosas que creo que vale la pena comentar. Y la primera es el sistema de combate, y ese es uno de sus grandes valores y uno de sus grandes problemas, porque Final Fantasy XIII adolece de tres grandes problemas que hace que la gente se eche para atrás totalmente, y dime si este no es tu caso, Chisco, ¿vale? Dime. Primero, un inicio muy lento, pero muy lento, porque hasta el punto de, Chisco, aburrido, ¿a que sí? Lamentable. Honestamente, las primeras 5 horas de Final Fantasy XIII son muy malas.
Muy malas. Son muy malas. Y son muy malas por el sistema de combate. Porque el sistema de combate está muy metido dentro de la historia. Está muy metido dentro del lore del propio juego. Y claro, y tú te pasas las 5 primeras horas con los personajes que no tienen poderes. O sea, no tienen magia, solo pueden usar objetos y atacar. Y además, tampoco se pueden desarrollar. Cuidado, porque se empiezan a poder utilizar magia y desarrollarse cuando se transforman en unas criaturas llamadas Lucy, ¿vale? Esto no es un spoiler per se, porque el juego va de eso, básicamente, ¿no? Entonces, hasta que se convierten en Lucys, ¿vale? Hasta que convierten en estas criaturas, que básicamente le sale una marca que le da poderes, tú tienes un juego en el que solo puedes atacar. Solo puedes atacar. Y prácticamente no puedes cambiar de clase. Pues es un juego en que el sistema de combate se basa en clases, ¿no? Con lo cual, imagínate 5 horas de Final Fantasy en el cual combatir es prácticamente darle a un botón y además no puedes hacer progresar los personajes, con lo cual lo único que puedes hacer es cambiar algún equipo que vas encontrando y usar objetos. Además no tienes todos los personajes, simplemente tienes 1 o 2, con lo cual tampoco tienes la profundidad. Porque la realidad es que Final Fantasy XIII tiene un sistema de combate que es súper profundo, pero es muy profundo de verdad, ¿eh? Se basa en clases, en el que tú solo manejas un personaje y los otros 2 los maneja la inteligencia artificial, pero para llegar allí pasa demasiado tiempo, con lo cual hay mucha gente que ahí ni llega, y no llega a profundizar en todo lo que te puede ofrecer el sistema de combate. Y es muy interesante, de verdad, el sistema de combate, ¿eh? A mí me parece muy bueno. Yo me he terminado ya el juego, estoy en el postgame y sigo jugando. Y es un juego en el cual tienes que utilizar mucha combinatoria, es un juego muy estratégico, es un juego muy táctico, pero claro, cuando tienes herramientas para hacerlo. Pero como el sistema de combate es complejo y encima tú solo manejas un personaje, muchas de las acciones pasan en segundo plano, es decir, los personajes utilizados por la consola, pues el juego está como muy preocupado de que tú lo entiendas todo. Con lo cual te va dando las cosas con cuentagotas. Y encima te pone, yo qué sé, ataque para... Te voy a enseñar a utilizar el fulminador, que es una de las clases. Pues te pasas 1 hora usando fulminadores. Solo para que entiendas bien cómo se usa y demás. Con lo cual, al final, el sistema de juego, al principio, que es uno de sus grandes valores, le juega en contra. Y le juega totalmente en contra porque avanza y evoluciona tan lento que tú dices, esto no es lento, es que no me estás dejando hacer nada. Y entonces se convierte en una especie de walking simulator al principio, ¿vale? Claro, un walking simulator que encima, aquí viene el otro problema, que es el diseño de niveles. Que el diseño de niveles es súper sota caballo rey. El diseñador de niveles de Final Fantasy XIII y de Final Fantasy VII Remake es el mismo y se nota. Porque son pasillos con alguna que otra bifurcación, pero pasillos y otro pasillo y otro pasillo. Con lo cual, si el combate te lo dan tan mascado y se preocupan tanto para que lo hagas, para que lo aprendas todo, que te lo van dando todo muy poco a poco, hasta el punto de hacerse aburrido, y la exploración casi no existe, con lo cual solo te queda la historia para avanzar, ¿vale? Y aquí viene el tercer problema. ¿Vale? O sea, fijaos todas las barreras que hay que superar para jugar este juego, y ese es el gran problema. Y es que la historia tiene un problema que son 2. Primero, los personajes, para mí, fueron un problema, porque el roster de personajes es malo. ¿O no, Chisco? Es lamentable otra vez. Luego de verdad que argumentaré un poco más todo mi odio a Final 13, pero te quiero dejar hablar, pero sí estoy de acuerdo, el cast de personajes no es muy malo. Sí, porque el Lightning es quizá el único personaje que es realmente interesante desde el principio, o al menos que tiene cierto carisma desde el principio. Otro que podría ser lo que es Snow es demasiado intensito para mi gusto, ¿sabes? Es esta narrativa japonesa de soy un héroe, tengo que ser un héroe, tengo que salvar el mundo. Dice, vale, pero no importa, lo digas todo el rato, ¿vale? O sea, te creemos a la primera, ¿no? Es un poco eso. Es como muy adolescente, ¿no? Todo el roster de personajes. Yo lo definía como un grupo de adolescentes que van al salón del manga muy emocionados, pues en lugar de ir al salón del manga se van a salvar el mundo, ¿no? Es un poco eso. Vanille, tampoco. Hope es para darle de hostias. Shaft, que es el personaje que intenta ser un poco el contrapunto gracioso, es tan arquetípico que hasta da un poco de vergüencita, porque es el típico negro graciosito de película americana, pero encima... Pere, la palabra que estás buscando es grima.
Eso es lo que da. Nada, ahí nada, ¿vale? Y entonces, yo ahí os lo digo, yo llevaba 3 horas del juego y ahí estaba a punto de dejarlo, pero totalmente a punto de dejarlo. Dije, no puedo más. Y entonces, además, la historia tampoco se entiende demasiado. Al principio dices, sí, pero yo no soy uno de estos que van aquí, entonces ¿por qué estoy luchando contra estos otros? No lo entiendo y demás, ¿no? Y entonces vino el click, y el click es la peor forma de click que hay, ¿no? Porque dije, bueno, antes de dejarlo, le voy a pegar un repasón al lore, ¿no? Porque hay una especie de diccionario, una especie de códice, en el que tú puedes empezar a leerte, ¿no? A medida que vas avanzando se van desbloqueando cosas. Y me lo empiezo a leer, y el mundo me parece la hostia. Hostia, está curradísimo. O sea, el lore del juego es brutal. Es brutal. Tan bueno es que dije, quiero saber más. Voy a jugar un rato más. Y entonces fue cuando me convertí en Lucy y entonces empecé a desarrollar el personaje. Dije, hostia, este está empezando a ganar. Y entonces puedo llevar los 3 personajes y entonces empiezo a ganar clases y entonces me empiezan a poner situaciones en las cuales no lo tengo tan fácil y tengo que empezar a hacer cambios de clases y empezar a utilizar... Y digo, ¡epa! Cuidado aquí que estamos mejorando, ¿no? Y insisto, sin ser la historia una brutalidad, una pasada y ser bastante previsible, yo creo que el lore del juego tiene suficientemente fuerza y visualmente el juego tiene suficientemente fuerza como para impulsarte a seguir, que es lo que me ha pasado a mí. Y poco a poco vas entrando y te vas encontrando combates más interesantes, combates en los que te obligan a aprender, y entonces la cosa se empieza a parecer bastante a lo que conocemos por un Final Fantasy, incluso al Final Fantasy VII Remake, ¿no? De que tienes que, lo que decía Alex, ¿no? El momento en Final Fantasy VII Remake en el que aprendes que cuando llenas las barras de acción, no las tienes que usar inmediatamente, ¿no? Sino que tienes que empezar a aprender a gestionarlas. O en Bravely Default, cuando tienes que empezar a aprender a combinar clases y a mezclar clases. Pues todo esto aparece casi en una hora, de repente, ¡pram! De repente te han transformado el juego y pasa de ser ese juego aburrido, pasillero, en que los combates no aportan nada y con personajes odiosos, a ser un juego visualmente espectacular, con un lore tremendo y combates súper interesantes y súper divertidos de hacer, además. Y eso es lo que me he encontrado al final. Me he encontrado un juego no excelente, pero me he encontrado un juego notable. O sea, me he encontrado, chico, te digo de verdad, un 8 muy sólido, muy sólido. ¿Cuál es el problema? El problema no son 5 horas, chisco. El problema es que el juego se empieza a volver bueno a partir de casi las 9 horas. Y hasta entonces lo que tienes es una historia que si te conecta te tira y un lore que te tira mucho. Si este juego tuviese un roster de personajes mejor, otro gallo cantaría, ¿no? Y entiendo todas las críticas que tiene Final Fantasy XIII y demás. Pero de verdad que también entiendo toda esa gente que lo defiende. Yo antes no entendía a la gente que lo defiende, ahora lo entiendo perfectamente, porque os lo digo, O sea, te encuentras cosas súper interesantes y ideas que las ves de Final Fantasy XV. Hay muchas ideas de Final Fantasy XIII en Final Fantasy VII Remake. Digamos, este juego es como el germen de la transformación de la saga. O sea, la saga no empezó a transformarse con 12. 12 yo creo que fue un intento fallido de evolución. Y 13 es la primera intento de transformación de la saga, que les quedó regular, es verdad, en muchas cosas, pero que se ha vuelto súper interesante en muchas otras. De verdad, os lo digo de verdad, sinceramente. Si vieseis uno de los combates que estoy haciendo yo ahora, que estoy al final del juego después de un montón de horas, en el cual tienes que ir haciendo combinaciones para protegerte, para atacar, combinaciones de curación y ataque a la vez y demás, mientras utilizas objetos, mientras gestionas poderes secundarios, mientras vas dando prioridad a un personaje, mientras utilizas objetos, mientras te equipas, mientras mejoras las armas, mientras utilizas el arma necesaria para este enemigo porque tal, el juego se vuelve, de verdad, se vuelve la puta hostia. O sea, yo estoy disfrutando como un enano, pero como un enano ahora mismo. Y esto es Final Fantasy XIII, así que ahí lo tenéis. Me siento obligado a intervenir. A ver. Creo, perdón, Chisco, antes de que digas nada, creo, además, que no he desmentido nada de lo que
tú vas a decir. No, puede empezar ser. por ahí, ¿eh? De hecho, o sea, yo quería empezar por una de las cosas que has comentado tú al principio, que me parece que es muy característico, y mencionabas de todas las cosas de las que adolece Final Fantasy XIII, y creo que la más destacable de todas, que también lo has mencionado tú, es la desconexión que tuvo Japón con el mercado occidental en los primeros años de esa generación. Perdieron el tono completamente de qué es lo que nos gustaba. De hecho, la sensación es que por algún motivo de repente pensaron que éramos idiotas, que todo el jugador de Occidente era idiota y no era capaz de asumir eso, una historia compleja, un mapa grande, un mapa que explorar. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que Final 13 era otro intento de revolucionar la saga después de que el 12 no les quedara todo lo bien que ellos querían. A mí Final Fantasy 12 es un juego que, bueno, me gusta más que el 13, pero que tampoco me encanta. O sea, el último Final Fantasy clásico es el 10. Con todas sus innovaciones y tal, que las tiene, pero sí que es el último que responde más o menos a esa fórmula Sakaguchi, que por eso creo que hay muchos abuelos cebolleta como yo que nos referimos a los Odyssey como, ya no te diría el auténtico Final 13, sino el auténtico Final 12. Pues sí. Que es al juego al que sucedió temporalmente, cronológicamente vaya, y que para nosotros era de verdad, este era el siguiente juego que queríamos jugar después de Final 10, que es al que más se parece, los Odyssey. Después con Final 13, claro, son los problemas que tú has comentado. Es un juego que arranca horrible, tarda mucho en coger ritmo, tarda mucho en empezar a molar. Tiene cosas que molan, y eso es verdad. El sistema de combate es un sistema de combate divertido, y es un sistema de combate revolucionario y muy interesante dentro del JRPG por turnos. Pero el problema es que si tú piensas en los motivos que siempre te han atraído a las grandes historias del JRPG, claro, es que estás diciendo, la verdad es que la historia no mola y los personajes tampoco. Digo, chico, pues dos paso. O sea, si no mola ninguna de estas dos cosas, es que no estoy interesado. Por mucho que sí, y seguro que tienes razón, porque yo tampoco he jugado en toda la profundidad necesaria, pero que en términos de lore puede estar muy bien. Y el sistema de combate luego termina siendo muy complejo y muy profundo y muy divertido. Pero si me quitas el Cloud, Barret, Tifa, si me quitas el Squall, Cypher, si me quitas el Gitan, Daga, Steiner, Vivi, es que paso. Es que para mí Final Fantasy es eso. Entonces, cuando hablamos del tono que está cogiendo Final Fantasy en los últimos años, de cómo Final 7 en muchos sentidos, Final 7 Remake, en muchos sentidos recoge cosas que introdujo Final 13 y otras que recogió Final 15 y otras y algunas nuevas que introdujo también el Versus 13, que terminó siendo Final Fantasy 15. Yo te digo que, ok, pero que es que a mí no me gusta mucho esa fórmula. O sea, mi problema es ese, que yo Final Fantasy VII Remake, la parte que me gusta es que es Final Fantasy VII y el sistema de combate nuevo que han puesto. Lo otro es que no me gusta mucho. Y si el JRPG se hubiera acabado ahí y de verdad nadie hubiera venido a rescatarlo, te diría, ok, ese género ahora es así y ya está. Pero existiendo Xenoblade Chronicles 2, existiendo Dragon Quest 11, existiendo Persona 5, es que me parece que Final ahora es mucho menos relevante. Sí. Yo te lo compro todo, te lo compro todo. Porque es lo que digo. Por eso he empezado diciendo que es hijo de su tiempo, ¿no? Porque es una época en la que Square Enix parecía que se había olvidado cómo hacer buenos juegos. ¿Vale? Es decir, esa época en la que Square Enix estaba un poco perdida y estaba buscando el lugar. Y es un poco también después la misma época para Capcom que vino después, ¿no? Esa época en la que Japón dijo, vamos a intentar a ser más occidentales. Y dices, pero estás tarao, ¿por qué? Es que desconectaron completamente del gusto del juego occidental. Claro. Entonces, si tú intentas llegar al mercado occidental que se ha acercado a ti porque eras japonés y dejas de ser japonés, pues lo que dices tú, ¿no? Se desconecta. Además, este Final 13 tiene lo que yo he dicho y tú has resaltado, ¿no? Que todo lo que es cuestionable de todo lo que adolece el juego, te lo encuentras en la puta cara al principio, ¿sabes? Y dices, porque si tú tienes un juego en el cual te pega, hay una parte por la mitad en la cual pues es una bajona, pues dices, vale, pero está por la mitad y sé que lo de después es muy guay y lo de antes me ha enganchado, que me mueve, con lo cual le das el voto de confianza. Pero claro, si lo que te encuentras al principio no te pilla,
entonces ya no le das el voto de confianza para continuar. Me recuerda mucho a un juego de Sega, ¿de acuerdo? Hecho por la gente de Yakuza, chisco, Ojo. ¿vale? Que es el Binary Domain. No sé si lo has jugado. Sí, por supuesto. Que es un juego que es la hostia, Buenísimo. pero tiene las dos primeras fases que son Horrible. horrendas. Horrorosas. Horrendas. Claro, el tema es que las dos primeras fases de Binary Domain son 45 minutos, no 9 horas, Claro. ¿sabes? Claro, el tema es que yo, ¿por qué aguanté? Pues porque cuando estuve a punto de dejarlo, y insisto, a mí lo que casi me echó atrás no fue tanto la historia, pero la historia, sin ser mala, es interesante, no está mal y demás, fueron los personajes. A mí los personajes intensitos me ponen muy nervioso, de verdad, ¿eh? O sea, me ponen muy nervioso. Snow es de las peores cosas que yo he visto en mi vida. O sea, es de las cosas peor escritas que ha habido nunca. No es verdad, Es Chisco, no es infumable, verdad. Snow, Eso tío. no es verdad y te digo por qué. Porque al lado de Snow está el tío del pelo azul y el tío del pelo naranja. Que eso sí que es lo puto peor, ¿sabes? Entonces, ¿me entiendes? O sea, Sí, va sí, por sí. ahí, ¿no? Va por ahí. O sea, esos dos hacen bueno a Snow, ¿no? Y Snow ya es... Y Snow podía ser un personaje muy guay. Porque Snow es el personaje, digamos, que intenta ser el héroe, ¿no? O sea, que él quiere ser el héroe. Pero no importa que lo digas todo el rato. Y no importa hagas el gilipollas todo el rato, ¿vale? Es decir, hazlo y ya está, ¿sabes? Y que la gente te valore como el héroe. Claro, pero es que es eso. no, vienes ¿sabes? de Waka y me das a Snow y te digo, vete a la mierda, tío. O sea, Claro, es que Snow es un Waka venido a menísimos, pero ¿sabes? vamos, O sea, pero. Sí, exacto, ¿vale? Pero, claro, entonces, claro, y a mí lo que casi me echa atrás fueron los personajes, pero como yo venía avisado de si aguantas, de verdad que el juego vale mucho la pena, dije, pues venga, pues vamos a darle, insisto. Y fue el momento en que dije, oye, ni por estas, no lo voy a aguantar, pero cuando me miré lo del lore, y este es lo otro que os quería decir, que se me había olvidado decirlo antes y lo añado aquí, y es que, claro, el otro problema que tiene Final Fantasy XIII es que está muy mal explicado. Muy mal explicado. O sea, si tú no te lees el códice, no te enteras de nada. Porque de repente dices, pero los falsí son lo que me han transformado en Lucy. Pero entonces, ¿por qué estoy luchando contra ellos? Y entonces, ¿qué me hablas del nido y de Gran Pals y del infierno y tal? Y entonces, cuando te lees eso, te das cuenta que hay una guerra entre falsís y hubo una guerra anterior. Y por donde estás andando este sitio tan raro, realmente son unas ruinas. Y entonces dices, hostia, pues es verdad. Y cuando te lo lees, ves los detalles y luego jugablemente tiene estas virguerías. Cosas que están en la descripción, luego las ves. O sea, dices, hostia, estoy pasando por aquí. Que lo he leído antes. Hostia, qué guapo, ¿no? Y además el texto estaba súper guapo, ¿no? La zona que cayó, cuando, tal, cual, no sé qué. Y dices, esto no aparecerá ahí. Entonces andas y al fondo ves eso. Y dices, ¡hola! ¡Qué pasada, tío! ¿Vale? Cuando empiezan a aparecer porque aquí empiezan a aparecer parte de lo que son las invocaciones en Final Fantasy XIII se convierten en los falsí, que son esta especie de semidioses y demás, y los ves, que son un tamaño de escala. El falsí titán es para fliparlo, o sea, es una montaña que anda, tío, o sea, es increíble. Y claro, todo eso está allí, pero claro, coño, que tienes que llegar, y yo entiendo que no llegues, o sea, lo entiendo perfectamente, pero también te digo que si llegas, el juego te recompensa, y vale la pena, vale la pena. Para mucha gente es muy tarde ya jugar a este juego. Es muy tarde. Pero si tenéis mínimo curiosidad y os apetece un juego visualmente tremendo, con un lore precioso, muy bonito, con un mensaje chulo, pero además el juego tiene un mensaje... O sea, cada Final Fantasy va de algo, ¿no? Y este Final Fantasy XIII va de enfrentarte al destino y tomar las riendas de tu vida, va de eso, ¿no? Entonces es un mensaje que es muy bonito, es muy adolescente, pero es muy bonito. Y piensas que este juego, si va orientado a adolescentes, pues incluso puede gustar a nivel de personajes incluso, porque yo creo que los personajes nos dieron un poco así porque ya no estábamos en ese momento, ¿no? De ese tipo de personajes. Pero si enganchas, si esto te hace el clic, de verdad, que es un juego que vale la pena, tío. O sea, pero vale la pena de verdad, ¿eh? Insisto, no es lo que esperamos de un Final Fantasy, que siempre esperamos el 9, 9 y medio, 10. Pero es un 8 bien sólido, ¿eh? Bueno, o sea, me quiero quedar con las cosas buenas que dices. Y es cierto que es un juego que tengo que revisitar. Que de hecho lo hablamos, Alex, tú y yo, cuando Alex lo mencionó.
porque sí que hay cosas que creo que me envenenaron mucho en mi primera vez, ¿no? Jugando a Final 13 por cómo era yo, por la edad que tenía yo también. Que obviamente esperaba muchísimo más de un juego que se llama Final Fantasy. Y es cierto que tengo que revisitarlo para valorar las cosas buenas que tiene. Pero aún así, insisto en que tiene problemas muy graves ese juego. Y que el destino, el camino que le han decidido dar a la fórmula Final Fantasy, creo que hay motivos para la esperanza. Entre Final Fantasy XV y Final Fantasy VII Remake hay motivos para ser optimista respecto a un hipotético Final 16, pero también te digo que, o sea, que Square se empeñó en un momento dado en el que esa fórmula de JRPG ya no valía y se equivoca. Ahí está. Porque Dragon Quest y Persona, de hecho Persona es ahora mismo es la mejor, sin duda, a mi gusto, la mejor saga de JRPGs que hay, y Persona es por lo menos igual de buena que Final Fantasy en sus mejores momentos. Con lo cual, si tuvieran si hubieran querido seguir por ahí, obviamente Sakaguchi no, porque se fue, ¿vale? Pero si hubieran decidido poner a alguien en esa línea, después de que se fuera Sakaguchi, el género no se había muerto. Sí. En absoluto. Sí. Y el super complicar las cosas, como dices tú, en esto, claro, es un problema porque, chico, el juego más popular en Japón, en este género, es Dragon Quest, que es una saga que también te cuenta una cosa en cada entrega, pero que siempre lo hace de forma sencilla. Es sencilla y profunda a partes iguales. Es fácil de pillar. Que hace siempre lo mismo. Que luego tiene otra lectura. Dragon Quest 11 es un juego de los 80 en muchas cosas, ¿vale? Es un juego de los 80 y es un juego, para Japón, es un juego 2030. Claro, por temas que toca. Hace de ello su virtud, que es lo bueno. O sea, claro. Es un juego de los 80 y hace de ello su virtud. Final Fantasy llegó un momento en que yo creo que Square dijo, a ver, esto de los turnos, lo de los turnos lo hicimos así y tú en un lado de la pantalla y yo otro para atacar porque no teníamos medios. Ahora ya tenemos medios, vamos a hacerlo así. Cuando la mecánica por sí se sostiene, ¿sabes? Es en plan de, no tienes por qué cambiarlo. Y aún así, Final 13 va por turnos. Son unos turnos falsos porque tú puedes, digamos, cortar el turno. O sea, es decir, tu personaje hace una serie de acciones gastando puntos. No sé si os suena de esto, pues esto es Final Fantasy VII, ¿de acuerdo? Remake. Sí. Lo que pasa es que tú puedes decidir, ¿vale? Por ejemplo, se te rellena una barra como el Active Time Battle, ¿vale? Pues tú imagínate que en Final Fantasy VII, el original, pudieses atacar 2 veces si rellenas toda la barra, o defenderte y atacar, o a la mitad de la barra decir, vale, hasta aquí y lo que tenga preparado pues lo hago, ¿no? Entonces, y esto es lo que hace Final Fantasy XIII. Hace esto. Lo que pasa es que, claro, como el sistema básico es tan básico y tú solo llevas un personaje, las capas de profundidad giran alrededor y claro, son muy complejas y hay que enseñarlas muy poco a poco, con lo cual el juego es lento. Y si encima es lento, bla, 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 volvete a empezar todo lo que os he contado, ¿no? Y eso es lo que tienes. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima, porque me parece mejor juego de lo que la gente lo valora. Pero entiendo que esté valorado así, porque cuando tú juegas un Final Fantasy y te esperas otra cosa, te encuentras esto y encima llevas 4 horas jugando y dices, esto no tira, pues dices, pues esto es una mierda. Pero no es una mierda, de verdad, ¿eh? Ya. O sea, es un saco de mierda con un montón de buenas ideas dentro. Pero... Es, ¿cómo te lo diría yo? Es muy buenas ideas, con muy buenos conceptos y muy revolucionarios, y una ejecución desastrosa. Desastrosa. Y aún así he conseguido que Chisco diga, lo tengo que revisitar. Sí, no, es cierto, es verdad que lo tengo que revisitar. Tienes ahí mi punto para ti, es cierto. Pero Chisco, una cosa, ¿lo vas a revisitar antes o después que el Detroit? No, antes, tío. Yo tengo que reconocer que el 13 lo empecé, de hecho lo compré lo compré de segunda mano y mi motivo para dejarlo no fue tanto ni el pasillerismo ni el combate de pulsa X y ya está, sino los personajes. Los personajes me sacaron del juego por completo, no podía soportar a ninguno de ellos. Totalmente, a ninguno. Totalmente. A ninguno. Para mí fue eso el motivo de decir,
Yo es que ya estoy cansado de escucharos a vosotros. Estoy harto de Vanille, estoy harto de Lightning, ya estoy harto de vosotros. Me da igual lo que os pase. Aquí os quedáis. Porque son unos intensitos, César, en serio, que son unos intensitos. Y ese fue el motivo. Lo demás, pues sí, o sea, es lo que tú dices. Con otros personajes, a mí, pues lo de que fuera pasillero, pues bueno, me daba un poco lo mismo. Que el combate fuera de pulsa X para ganar, pues bueno. También yo estaba a la espera de decir, pues terminará en algún momento por cambiar esto, digo yo, porque claro, yo había jugado a más juegos de rol como para saber, esto a lo mejor es que al principio es así y después ya se abre, pero fueron los personajes, para mí fue el motivo de decir, ya no tengo ganas. Mira, yo te digo que claro, es lo que os he dicho, y a mí me pasó lo mismo, César, me pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo resistí porque leí que tenía que resistir, o sea, literalmente, y por lo del lore, y el lore, insisto, me parece tan bueno, tan diferente, tan original y tan trabajado que, y os lo digo bien en serio esto, que no me juego 13-2 de seguido porque tengo The Last of Us a 2 semanas. Porque si tuviese un mes por delante así un poco de terreno llano que hemos tenido hasta ahora, que ha sido el motivo por el cual yo he empezado Final 13, me engancho con el 13-2, porque quiero saber más de este mundo. Y con el Lightning Returns, porque de verdad, que quiero saber más de esto. Yo a tanto no me voy a comprometer, No. Que sí, hombre, que sí. Y si no, te lo ves en YouTube. No. Un speedrun. Pues yo no sé si queréis continuar, porque llevamos ya más de 1 hora y media larga. Yo, si queréis, podemos hacer uno cortito para terminar. Dale. Que además era una asignatura pendiente. Vamos a hablar un poquito de Knights of the Round. ¡Uepa! Cuidado. Beat'em up clasicazo de Capcom. Buenísimo. Sí. Fue a raíz de este reenganche, ¿no?, con el género, gracias a Streets of Rage 4, que lo estuve hablando con varios. De hecho, lo estuve hablando con varios androides y con varios muertos de mi otro podcast. Y me hablaron de él. Y dije, joder, pues este me lo he saltado. Este no lo conozco. Y en el recopilatorio de beat'em ups de Capcom, que está disponible digital en todas partes, creo. Yo lo compré en la Play, pero me puse inmediatamente con él. Y pasé una tarde absolutamente maravillosa jugando a Knights of the Round. Y, joder, vaya juegazo que me había perdido. Pero espectacular. O sea, los 3 personajes me encantan. Que además súper bien diferenciados. El diseño de enemigos me parece que es brutal. Me parece que es de los mejores diseños de enemigos de beat'em up que yo recuerdo de esa época. Y... joder, o sea, me apetece un montón echarle otro try. De hecho, a ver si un día engancho a Liam y nos echamos ahí unas partidas en cooperativo, porque lo jugué yo solo y quiero jugarlo en modo de 2, pero de estas veces que te alegras un montón de, claro, los videojuegos, ha habido infinitos videojuegos ya, pero de esto que te alegras de, joder, acabo de descubrir una joyita de una maravilla que me había perdido y ahora sé que es un juego al que voy a volver. Este es de los de va a caer una vez al año, pero como poco. Es muy buen juego. Y es de los beat'em ups sencillos de Capcom, en el sentido de que luego Capcom lo complicó todo bastante con, por ejemplo, los Dungeons and Dragons y demás. Este no, este se mantiene como muy puro a la esencia beat'em up. Y con un roster de personajes cortito, esos 3 personajes, que son Arturo, Lancelot y Percival. Y aún así, tiene algunos detallitos, ¿no? O sea, cuando pasas de fase, subes de nivel y mejoras un poquitín la armadura, ¿sabes? Y es más chula, sí. Y acabas llevando un personaje que parece un Power Ranger, que mola un montón, ¿sabes? O sea, con armaduras tochas y demás. Los mapas, o sea, los tramos, vamos, las pantallas con caballo, con montura,
que le puedes quitar la montura al enemigo y usarla, ¿no? Yendo para atrás, incluso la posibilidad de poder girar la dirección de la montura me sorprende. O sea, cuando lo jugué me sorprendió, teniendo en cuenta la época de la que es el juego. Sí, es que es muy muy guay. ¿Sabes? De que eso fuera posible y que estás usando el caballo para cargar. O sea, que atacas con el caballo y cargas. Sí, es que es muy guay. Es decir, es lo que te decía, siendo de los beatemaps sencillos, con pocos añadidos y demás, es muy guay. O sea, está todo muy bien puesto en ese juego, es muy divertido. Me ha encantado el juego, ha sido un sorpresón. Juegazo absoluto. Y eso, una asignatura que tenía pendiente y que nada, que ya he probado. Y insisto que este se convierte en juego de rotación, ¿eh? Este es un juego fundamental, que yo me había perdido, pero que no quiero que le pase a ningún androide más. Así que ya estáis tardando en ir a jugar Knights of the Round. Ahora lo que tienes que hacer, Chisco, después del Knights of the Round es darle a los del Dungeons and Dragons. Sí, tienes razón. Tengo que ponerme con ello. Porque sí que tengo varios pendientes ahí también. Antes de que terminemos, ¿me dejáis recomendaros un último juego muy rapidito? Y es muy rapidito porque lo estoy jugando aún. Venga. Pero estoy seguro que no lo conocéis y vais a flipar. Porque yo flipé cuando lo vi. Venga, dale. De hecho, me lo compré porque vi que salía a la venta en físico en Limited Run Games y dije, ¿esto qué es? No me lo compré, ahí. Pero dije, ¿y esto qué es? Me puse a investigar y dije, hostia, ¿pero esto dónde sale? Vale, es un juego que se llama IC, ¿de acuerdo? Se deletrea I latina C-E-Y, ¿de acuerdo? Es un juego de palabras, obviamente, pero es un Bayonetta 2D tipo Dust Elysian Tale, no sé si lo habéis jugado, ¿no? Sí. De ciencia ficción, que jugablemente es súper solvente, es un hack and slash tremendo, o sea, combos, profundo, difícil, con enemigos bestiales, te ponen situaciones muy chungas y muy retantes. O sea, si os gusta Bayonetta o os gusta Devil May Cry o os gusta este tipo de juegos, lo que os digo, ¿no? Dust Elysian Tale os va a encantar el juego. Pero, cuando te lo pasas, ¿vale? Y además es una historia de una chica, una robot, ciencia ficción, etcétera, etcétera, con un narrador que te va diciendo, te va narrando lo que vas haciendo y demás. Y entonces a este juego le metes, agarraos que vienen curvas, Stanley Parable. Toma ya. Vaya combo. Porque si hay un momento... Sí, porque hay un momento en el que vas jugando y tal, y el narrador te dice, muy bien, más que narrador es un tío como que te va dando órdenes, ¿no? Y te va diciendo, vale, pues ahora sube por arriba, tal, no sé qué, ahí te encontrarás la zona con el ordenador que tienes que desactivar y tal. Y yo dije, un momento, allá arriba hay algo, voy a pillarlo. Y de repente el narrador dice, ¿dónde vas? ¿Te has parado? Dice, no es por aquí, vete por el otro lado. Y tú empiezas a desobedecer y pasan cosas. Y hasta aquí puedo leer. Joder, me estás dando gusilla, ¿eh? No voy a contaros nada más. Me cago en la mar. Comprar. ¿Cómo le gusta a Pere esto, Madre mía. Comprar, los podcasts del comprar. Ahí sí, de verdad que es. Eres el calientacarteras. Sí, miradlo. Buscad una imagen, buscad un vídeo. Lo vais a flipar con este juego. No. Que dentro de que me quedan 2 semanas de libertad videojueguil para después estar en confinamiento. El juego principal en 4 horas y media te lo pasas, Y después todo lo que tú quieras explorar y desobedecer. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando chiringuito, que yo decía Mini al principio y de Mini nada, como siempre. Y me he dejado un par que ya he dicho, bueno, ya me los guardo para otra ocasión hablar de ellos. Y nada, pues lo dicho, toca despedirse. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiezo yo y suelto lo de siempre, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, bueno, primero de todo, chicos, ha sido un súper placer. Me apetecía mucho grabar un podcast en el que solo hablásemos de juegos, ¿vale? Y dejar un poco la actualidad, que además últimamente no está muy bonita. O sea, hay cosas muy bonitas que nos esperan por delante, pero entre retrasos, cancelaciones, el mundo que se está yendo al garete y estas cosas y demás, Nacho Vidal, toda esta cosa, pues sí. Es que a ver, llevamos 3 días de junio sí. Y ha salido un fake nude de Trump, un tío
que ha trabajado en la Área 51, que va diciendo que nos van a invadir los alienígenas este año, y Nacho Vidal, detenido por asesinato imprudente, por matar a un periodista, básicamente, esnifando veneno de sapo, tío. O sea, así va el mundo, ¿sabes? Digo una cosa, ¿no querría decir el del Área 51 que nos fuéramos preparando porque regalan en el Gold de este mes el Destroy All Humans original de Xbox retrocompatible con Xbox One? Podría ser. Puede ser, sí. Podría ser. Me vale la lectura de Podría ser. Ahí lo puede ser. También he leído un tuit que decía lo de los alienígenas es que han dicho, mira, ya, o sea, vamos a salvarles. Vamos a salvarlos, se van a extinguir esto. O sea, entonces vienen a salvarnos, no a invadirnos. Pero bueno, en fin. Por fin un podcast en el que podemos hablar solo de juegos, un montón de juegos. Esperamos que os hayan gustado. Si habéis jugado alguno, comentad cuál es vuestra opinión. Creo que van a opinar bastante de Final 13, mira lo que os voy a decir. Me van a dar bastantes palos por aquí. Pero bueno, pero bien. Dadle palos. Que no, que además lo vas a rejugar, chisco, que yo lo sé. Pero muchos juegos muy interesantes, muchos de ellos, así que venga, comentad, queremos saber vuestra opinión, recomendarnos algunos también, a qué habéis estado jugando este tiempo entre Final 7 y The Last of Us, básicamente, que es un poco, lo podemos calcular con esa unidad de medida. Aparte de esto, ya sabéis dónde podéis encontrar todo lo de la Taberna del Androide en el blog del podcast, que es latabernadelandroide.com.blog, un articulillo por cada entrada, más entradas en texto, más vídeo. Además, ahora hablando de vídeo, también estamos en YouTube, subimos todos los programas también a YouTube, en el canal de YouTube La Taberna del Androide, y en Instagram como Taberna Androide, y nuestro hashtag videojuegos. Bien. Y poquita cosa más, así que esperamos que os haya gustado el programa y yo ya me despido. Pues nada, Chisco, tu turno. Bueno, pues por supuesto ha sido un placer. Como dice Pere, es una gozada hablar solo de juegos. Nos gusta mucho hablar de actualidad, pero hay veces que se agradece mucho un programa que sea simplemente hablar de videojuegos, porque nos gustan y ya está. Aprovechar para enchufar aquí también un poquito Multitap, el proyecto en el que estamos en el crossover definitivo, La Taberna del Androide, el Arte Mure Gaming y el Nexo, que estamos los domingos en directo en twitch.tv/multitapvj. Y nada, emplazaros a que nos veáis ahí en directo, que también se sube a YouTube y tal. Y nos vemos próximamente, a seguir hablando de jueguicos. Pues nada, a mí ya solo me queda decir lo de siempre, así que ya sabéis cómo termina esto. Yo soy el profesor Falken y esto ha sido La Taberna del Androide. Hasta luego. Adiós.